Unidad 5. Procesos de manufactura especiales de empresas. Maquinado con chorro abrasivo. El maquinado de chorro abrasivo es utilizado normalmente para aplicar un acabado, corte o una limpieza de maquinaria. Es un proceso de remoción de materiales que se producen por la acción de una corriente de gas a alta velocidad que contiene pequeñas partículas abrasivas. Características. El gas se añade en seco. Las presiones van desde 25 a 200 libras sobre pulgada y la velocidad va de 50 a 100 pies. Uso del maquinado. Normalmente se usa para hacer acabados y no como un proceso de corte dentro de la producción. Las aplicaciones incluyen la remoción de virutas, el corte y el retiro de rebabas, la limpieza y el pulido. Ventajas. Tiende a redondear aristas agudas en esquinas y pulirlas, como también hacer limpieza en las piezas. Desventaja. Se presenta el riesgo causado por las partículas abrasivas suspendidas en el aire. Maquinado con chorro de agua. La mayoría de los procesos tradicionales de maquinado lo hacen por abrasión. No obstante, existen numerosos casos en que estos procesos no son los indicados por las siguientes razones. El material tiene dureza o resistencia muy elevada, o el mismo es demasiado frágil. La pieza es demasiado flexible o resulta difícil sujetar las partes. La forma de la pieza es compleja. El aumento de la temperatura y los esfuerzos residuales en la pieza no son deseables ni aceptables. ¿Cómo funciona? Se trata de un corte de materiales dúctiles, no metálicos, utilizando un fino chorro de agua a alta presión y alta velocidad. En caso de utilizar abrasivos, se pueden cortar metales. Se usa mucho para cortar plásticos, textiles y hasta alimentos congelados. Etapa 1. La primera fase del proceso tiene lugar en el momento en que el pedido entra en oficina técnica. Se diseña la pieza en un oportuno software de diseño asistido por ordenador, mediante el cual se asignan las medidas del objeto, el espesor y el tipo de material a cortar. Etapa 2. Una vez diseñada la pieza a mecanizar, se referencia y ésta se vincula con el programa particular de la máquina del corte por chorro de agua. Etapa 3. El paso siguiente es dirigirse directamente a la máquina, y mediante el ordenador de la propia máquina se busca el archivo guardado. Puede ser posible añadirle determinados datos como sean la dureza o características del material. Etapa 4. Ya seleccionadas todas estas variables, se procede a la ajuste y fijación del bruto a cortar. Por una parte, hay que tener en cuenta la distribución del material con el fin de optimizar el mismo y por otra, valorar el material del que se dispone. Etapa 5. Una correcta ubicación de las distintas piezas permitirá, en el caso de máquinas con múltiples cabezales de corte, trabajar en paralelo y agilizar de esta forma el proceso de corte, pudiendo trabajar con diferentes encargos de forma simultánea. A partir de este momento en el que ya hemos ubicado el bruto a cortar, se procede al corte de la pieza, en la que la máquina toma el mando de la operación. Cortes con chorro de agua. El corte con chorro de agua usa una corriente fina de agua a alta presión y velocidad dirigida hacia la superficie de trabajo para producir un corte. Para este proceso también se utiliza el nombre de maquinado hidrodinámico. El chorro funciona como una sierra y corta una ranura angosta en la pieza. Este haz es capaz de cortar una gran variedad de materiales. Los materiales blandos como las gomas, espumas, compuestos para las juntas de automatización, fibras de pañales e incluso los alimentos se pueden cortar solamente con agua a alta presión. En este caso solo utilizamos la energía cinética del agua para producir el corte. Para obtener un chorro fino de agua se utiliza una pequeña abertura de boquilla con diámetro de 0.1 a 0.4 milímetros para proporcionar al chorro una energía suficiente para poder cortar. En el maquinado deben usarse sistemas de filtración para separar las virutas producidas durante el proceso. Los fluidos de corte en este sistema son soluciones de polímeros, las cuales se prefieren debido a que tienden a producir una corriente coherente. La unidad de boquilla consiste en un soporte de acero inoxidable y una boquilla de zafiro, rubí o diamante. El diamante dura más, pero es el más costoso. Materiales a los que se les aplica este método: caucho, tapizado de vehículos, polipropileno, cartón, papel, goma, espuma, materiales para empaque, fibra de vidrio y cualquier tipo de material que no sea metálico. Distancia de separación. La distancia de separación es la distancia entre la boquilla y la superficie de trabajo. En general, se prefiere que esta distancia sea mínima para reducir la dispersión de la corriente del fluido antes de que golpee la superficie. Una distancia de separación normal es de 1/8 pulgadas. Velocidad de avance.
La velocidad de avance del corte se refiere a la velocidad que se mueve la boquilla a lo largo de la trayectoria del corte. Cuanto menor es el índice de mecanizabilidad, más lento se hace el corte, y cuanto mayor espesor también se reduce la velocidad del corte. Por lo general, se hace en forma automática usando un número de control numérico computarizado o robots industriales para manipulación de la unidad de boquilla a lo largo de la trayectoria deseada. Ventajas. Al no haber herramientas de corte, no existe el problema de desgaste de la misma. Corte de excelente calidad. En la mayoría de los casos no se necesita un acabado posterior. Universal, ya que la misma máquina puede cortar una enorme variedad de materiales. Procesos sin exfoliación ni desgarros. Apta para mecanizar perfiles intricados. Procesos sin aporte de calor. Inexistencia de tensiones residuales, debido a que el proceso no genera esfuerzos de corte. No genera contaminación ni gases. El mecanizado lo puede realizar el mismo ingeniero que ha diseñado la pieza, ya que no requiere trabajo manual bruto, simplemente programar la máquina, ubicar la pieza y recogerla una vez terminada. Desventajas. No existen muchas, pero por destacar algunas se podría decir que el agua en comparación al corte por plasma es más lento. La maquinaria es bastante más costosa que para el plasma y el oxicorte. Es notablemente más cara respecto de insumos y piezas consumibles, además de mayor energía eléctrica. Procesos de ensamblaje. No permanentes, semipermanentes y permanentes. Permanentes. Algunas partes se unen de un modo permanente con soldadura eléctrica o de gas, soldadura blanda o dura y algunos adhesivos. La soldadura se efectúa con el uso de calor, de presión o ambos. Soldadura. La soldadura es un proceso de unión de materiales en la cual se funden las superficies de contacto de dos o más partes mediante la aplicación de calor o presión. Importancia. La soldadura proporciona unión permanente. Puede ser más fuerte que los materiales originales. En general, la soldadura es una forma más económica de unir componentes en términos de uso de materiales y costos de fabricación. No se limita al ambiente de fábrica, puede utilizarse en el campo. Tipos de soldadura. Soldadura de estado sólido. Este proceso se refiere a los procesos de unión en los cuales la fusión proviene de la aplicación de presión solamente o una combinación de calor y presión. Algunos procesos representativos de este proceso son soldadura por difusión. Las partes se colocan juntas bajo presión a una temperatura elevada. Soldadura por fricción. Es un proceso similar al de la difusión, solo que la temperatura se obtiene al friccionar las partes al unir. Soldadura ultrasónica. Se realiza aplicando una presión moderada entre dos partes y un movimiento oscilatorio a frecuencias ultrasónicas en una dirección paralela a las superficies de contacto. Existen otros tipos de soldadura, por ejemplo, soldadura metálica con arco protegido, soldadura metálica con arco eléctrico y gas, soldadura con núcleo fundente, soldadura electrogaseosa, soldadura con arco sumergido. Soldadura por fusión. Estos procesos usan el calor para fundir los materiales base. La unión por soldadura. La soldadura produce una conexión sólida entre dos partes denominada unión por soldadura. Así es como se denomina este contacto de los bordes o superficies de las partes que han sido unidas. Unión empalmada. En esta unión las partes se encuentran en el mismo plano y unen sus bordes. Unión de esquina. Las partes en una unión de esquina forman un ángulo recto y se unen en la esquina del ángulo. Unión superpuesta. Esta unión consiste de dos partes que se sobreponen. Ejemplos de soldadura. Uniones adhesivas. Los adhesivos tienen un alto rango de aplicaciones de unión y sellado para integrar materiales similares y diferentes, como metales, plástico, cerámica, madera, papel, cartón, entre otros. Tipos de adhesivos. Existen una gran cantidad de adhesivos comerciales, pero todos estos pueden clasificarse dentro de tres categorías: naturales, inorgánicos y sintéticos. Adhesivos naturales. Los adhesivos naturales son materiales derivados de fuentes como plantas y animales, e incluyen las gomas, el almidón, la dextrina, el flúor de soya y el colágeno. Adhesivos inorgánicos. Se basan principalmente en el silicón de sodio y el oxicluro de magnesio. Aunque el costo de estos es relativamente bajo, su resistencia es similar a los naturales. Adhesivos sintéticos. Estos constituyen la categoría más importante en la manufactura. Incluyen diversos polímeros termoplásticos y duros plásticos. Ensamble no permanente.
Como proceso de ensamble no permanente, se considera el ensamble mecánico en los cuales se utilizan tornillos, roblones, chavetas, etc. Ensamble semipermanente. Los ensambles que son efectuados por medio de remaches o ajustes de presión se consideran como semipermanentes. Remaches y ojillos. Los remaches son sujetadores que se utilizan ampliamente para obtener una unión permanente en forma mecánica. Ojillos. Los ojetes u ojillos son sujetadores tubulares de paredes delgadas, con un reborde en un extremo. Ajustes por interferencia. Los ajustes de agarre automático. Los elementos que coinciden poseen una interferencia temporal mientras se oprimen juntos, pero una vez que se ensamblan, se entrelazan para conservar el ensamble. Procesos regionales. Se emplea para describir la sección del proceso que se inicia como materia prima en forma de una masa refinada, y su interés principal es el cambio de forma. Un proceso de fabricación es el conjunto de operaciones unitarias, necesarias para modificar las características de las materias primas. Dichas características pueden ser de naturaleza muy variada, tales como la forma, la densidad, la resistencia, el tamaño o la estética. Los procesos de manufactura se pueden clasificar en 4 categorías, que son la conformación, el ensamble, el acabado y los diversos. Un producto regional bruto o producto bruto metropolitano se define como el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales, producidos en un área metropolitana, en un periodo determinado de tiempo. Procesos de manufactura en México. Industrias manufactureras y productos. Son empresas y organizaciones que producen y abastecen bienes y servicios. Primarias. Cultivan y explotan los recursos naturales. Secundarias. Adquieren los productos de las industrias primarias y los transforman en bienes de consumo o de capital. Terciarios. Banca, bienes raíces, seguros, hotelería, turismo, etc.